Jeremías, capítulo 15, versículo 4, habla acerca de Manasés. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. El texto se refiere a la destrucción de Judá, el reino del sur, y la culpa se atribuye a un solo hombre, el rey Manasés. Desde luego, toda la nación había caído en abominable idolatría. Pero Dios dice a causa de Manasés. Él había plantado la bomba que años después iba a destruir los fundamentos de la nación. Vamos observando la historia de la vida de este hombre en segunda a los Crónicas, capítulo 33, del 1 al 11. Él llegó al trono a la edad de 12 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones. Su padre Ezequías era rey muy bueno. Era un gran reformador y cuando murió, pues le honraron en su muerte todo Judá y toda Jerusalén. Leemos esto en segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 33. Pero su hijo Manasés no siguió su buen ejemplo. Los hijos de Elí no siguieron el buen ejemplo de su padre, y Dios culpó al padre, diciendo, sus hijos han blasfemado a Dios, y Elí, no los ha estorbado. 1 Samuel 3:13. Adonías, hijo del rey David, era hombre perverso. Pregunta, ¿tenía culpa David? Bueno, dice 1 Reyes 1:6, y su padre nunca lo había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Ahora los hijos entonces deben ser disciplinados para que no sean rebeldes. Pero los hijos también son responsables. Deben seguir el buen ejemplo de sus padres. Manasés no lo hizo. Ezequías era uno de los mejores reyes de Judá. Cuando la nación fue amenazada por Sennacherib, rey de Asiria, la oración de Ezequías era muralla de protección porque Dios le escuchó. No es cosa pequeña que ser hijo de un padre tan fiel y fuerte. Hace aún más inexcusable la conducta infiel del hijo. La apostasía de Manasés es cosa casi increíble. Introdujo toda forma de idolatría, aún edificó altares paganos y puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Pasó sus hijos por fuego a Moloch, como si hubiera sido el más ignorante, el más supersticioso pagano.
Su conducta casi es más allá de la comprensión. Se entregó totalmente a las prácticas ocultas, adivinaciones, encantadores, lo cual significa que no creía nada en la providencia de Dios. No consultaba a Jehová como hizo su padre, sino consultaba a los hechiceros, a los agoreros. Muy clara la apostasía de Manasés. ¿Qué estarán pensando hoy en día, los hijos de Dios que consultan su horóscopo en lugar de consultar a Dios y su palabra? Ponen su confianza en las estrellas en lugar de en el creador de las estrellas. Manasés persiguió a los fieles. Derramó Manasés mucha sangre inocente, en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Segundo Reyes 21:16. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá. Dice Segundo Crónicas 33:9. Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Segundo Reyes 21:9. El hacer pecar a otros es muy ofensivo, odioso en los ojos de Dios. Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, cosa que seguramente desagradó en gran manera a Dios. Jeroboam pecó y ha hecho pecar a Israel. Primero Reyes 14:16. Mateo 18:6 dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es lo que Jesús piensa de los que hacen pecar a otros. Proverbios 4:6, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Ahora, este hombre, Manasés, había sido advertido por Dios. En primer lugar, era culpable porque toda persona que se rebela contra Dios es culpable. Nunca es justificable la rebelión contra Dios. Dice Pablo en Romanos 1:20 que los paganos no tienen excusa, mucho menos los hijos de Dios. Su culpa era más severa porque su padre le había dejado un buen ejemplo. Pero su culpa fue intensificada aún más por las advertencias fuertes que Dios le había dado. Habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Segundo Crónicas 33, versículo 10. Desde el principio del mundo, Dios anuncia sus juicios, pero muchos hombres no le hacen caso. Ahora Manasés no escapó. El castigo llegó. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron a grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Segundo Crónicas 33:11. Ahora el pecado tiene su precio, tiene sus consecuencias. Gálatas 6, lo que el hombre sembrare es lo que segará. Ineludible. El tiempo llegará cuando todos tendrán que pagar. La copa de iniquidad por fin se llena y luego se derrama la ira
de Dios. Ahora, ¿puede un hombre como Manasés? Pregunta muy importante. ¿Puede un hombre como Manasés arrepentirse? ¿Qué me dice? ¿Qué le parece? Leyendo 2 Crónicas 33, verso 12, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Hermanos, sin duda, este versículo es uno de los más admirables en la Biblia, tomando en cuenta todo lo que este hombre había hecho y luego se arrepiente y está así derramando su alma queriendo el perdón de Dios. Bueno, varios factores contribuyeron a su cambio de corazón. En primer lugar, él conoció a Dios. Manasés conoció a Dios. Era rebelde, pero no era ignorante. La influencia de su padre tuvo su buen impacto sobre él, aunque no lo había detenido en su rebelión hasta ahora. Las advertencias de Dios siempre resonaban en sus oídos, no eran totalmente ignorados y olvidados, pero estos factores solos no lo humillaron. Dice el texto que fue puesto en angustias y entonces se humilló y clamó a Dios. Muchos se han humillado de esta manera. Si la aflicción nos lleva al arrepentimiento, la aflicción es una bendición. Desde luego, la aflicción es una bendición que nos lleva al arrepentimiento. Dice el Salmo 119, 67, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La angustia debe humillar a todos, pero no lo hace, desde luego. No debemos perder la paciencia con los más rebeldes. Muchos de los hombres más perversos pueden arrepentirse. El Evangelio es poderoso. Romanos 1:16 es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para efectuar el arrepentimiento y la salvación. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Aún los homosexuales pueden arrepentirse, cambiar. Primera a los Corintios 6, del 9 al 11. Ahora, ¿puede Dios perdonar a un hombre como Manasés? Antes de contestar, sería bueno dar un repaso sobre todos los hechos de Manasés. Sin lugar a dudas, este hombre había cometido los pecados más abominables. Pero todavía podía orar, podía humillarse, podía arrepentirse. Los pecados no le habían endurecido totalmente. Esto es muy importante. Habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Aquí está otro versículo de los más notables y más maravillosos en la Biblia. He aquí lo inmenso de la misericordia de Dios. No solamente le perdonó, también lo restauró a su reino.
lo restauró a su reino. Imagínense. En esta historia vemos otro ejemplo de lo que estudiamos en Jeremías 18, del alfarero y el barro que se echó a perder. Es otro sermón, pero es un texto muy, pero muy hermoso, que describe a Dios como el Dios de la segunda oportunidad. Pero ese es otro sermón. Nada más que lo mencionó, estoy mencionando como un buen ejemplo de lo que pasó con este Manasés. Entonces, pregunta, ¿qué tal su vida subsecuente? ¿Se arrepintió de veras? ¿Hubo fruto? ¿Hubo fruto de su arrepentimiento? Bueno, su conversión fue genuina. Él trajo frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Edificó el muro de la ciudad, quitó los dioses ajenos, los quitó, y el ídolo de la casa de Jehová, y reparó el altar de Jehová, y sacrificó sobre el altar, a Dios, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Sería bueno, hermanos, apuntar este texto. Segundo libro de Crónicas 33, los versículos 14 y 16. El fruto del arrepentimiento de Manasés. Es tremendo este texto. No hay ninguna palabra en el resto de la historia que nos haga dudar de su conversión. Él murió fiel. Él murió fiel. Entonces, ¿por qué dice Jeremías que a causa de Manasés, Judá sería entregado a sus enemigos? También lo dice Segundo Reyes 24, 3 y 4. Jehová envió contra Judá tropas para que la destruyesen por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Manasés se arrepintió, pero no pudo deshacer el mal que había hecho. Él hizo que la nación cayera en apostasía, pero no pudo sacar de la apostasía a la nación de Judá. Es mucho más fácil inducir a la gente a pecar que inducirla a arrepentirse. Es más fácil derribar que construir. Manasés se arrepintió, pero la nación siguió en el camino de la ruina. Aún el hijo de Manasés, Amón, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes, más bien, aumentó el pecado. Y así la nación siguió su camino hacia la ruina. Aquí hay una lección de suma importancia. Cuando pecamos, si podemos arrepentirnos, Dios nos perdona, pero no podemos deshacer el pecado y sus efectos negativos. El pecador puede salvar su propia alma, pero no siempre puede rescatar las almas que ha inducido a pecar. Saulo de Tarso, él fue convertido, pero él no podía convertir a todos los judíos, a quienes él mismo fanatizaba en contra de los cristianos. David se arrepintió, pero él no pudo
resucitar a Urías, ¿verdad? A quien, pues, era la causa de la muerte de Urías, o del niño, el niño de Betsabé. No pudo deshacer su adulterio con Betsabé. Tampoco pudo evitar que la espada siempre estuviera en su casa. Hebreos 12, 16, fue totalmente imposible que Esaú deshiciera el daño hecho cuando vendió su primogenitura. Fue decisión irrevocable. Los padres que descuidan la instrucción y disciplina de sus hijos pueden obtener el perdón de Dios, pero no pueden por eso salvar a sus hijos. Hay familias que asisten a las iglesias liberales diciendo, pues, no había iglesia fiel. Y aunque ellos después se muden a otro lugar donde haya iglesia fiel, para esa fecha sus hijos ya tendrán raíces en el liberalismo. Y no quieren cambiar. Hay parejas que se divorcian y después reconocen que hicieron mal, pero muchas veces el daño hecho a los hijos es irreparable. Es como el niño que nace ciego debido a la enfermedad venérea de su padre. Él puede llorar a chorros, pero no puede darle nuevos ojos al niño. Si todos los predicadores liberales abandonaran hoy mismo su predicación falsa, no podrían rescatar las congregaciones donde han trabajado, porque ya están fascinadas con los cambios, con las apostasías que se han metido en las iglesias. Hay millares ahora que sufren las enfermedades horribles contraídas por los pecados sexuales como el herpes o el SIDA, que seguramente pueden obtener el perdón de Dios. Pero son enfermedades incurables. El remedio, desde luego, es otra cosa. Puede haber remedio para el alma, pero muchas veces para el cuerpo no. Hay muchas personas que aunque dejen de tomar, pues no reciben por eso nuevos hígados. Hay muchos que aunque dejen de fumar, no por eso reciben nuevos pulmones. Esta lección pone énfasis sobre las consecuencias. Si el hombre sembrare para la corrupción, para la carne, va a cegar la corrupción. Hay muchas personas que aunque dejen de comer con exceso, hoy mismo, pero no pueden deshacer todo el daño hecho al cuerpo por su obesidad. Entonces, conclusión. Lecciones valiosas que podemos aprender de esta historia. Debemos seguir las instrucciones de Dios y nunca ser rebeldes contra Él. Debemos seguir el buen ejemplo de nuestros padres. Debemos escuchar siempre cuando Dios nos da advertencias. Debemos dejar que las aflicciones nos humillen. Debemos llevar frutos dignos de arrepentimiento y debemos recordar siempre que no podemos deshacer el pecado. A causa de Manasés. Es un tema de suma importancia. Sería bueno leer ese texto frecuentemente, predicar este tema, enseñarlo en las clases, en el hogar. Es lección súper valiosa. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor les bendiga.